Es decir, nosotros no podemos ser la sociedad considerada como una mercancía. Y la globalización trata a la sociedad como si fuera una mercancía. Para poner un ejemplo, para que algunas personas pues nos puedan interpretar de mejor manera, nos referimos específicamente en el caso que señala, en el punto que señala Gómez Cerda ahora. Le voy a poner un ejemplo. En las parcelas, en los reguíos de arroz, ¿verdad? Antes usted se encontraba, Gómez Cerda, con 50 hombres, 100 hombres, trabajando en el reguío, en la parcela, sembrando el arroz, Sí. cultivándolo, ¿verdad? Regándolo, echándole con una avioneta o como fuera los químicos necesarios para impedir que alguna plaga pueda dañar la mata. A la hora que el arroz está ya maduro de cortar, generalmente usted podía encontrarse en una parcela con 150 hombres, 100 hombres, cortando el arroz con unas cuchillas, para poner un ejemplo. Sí. Pues ahora hay una máquina que sustituye a todos esos hombres, la mano de obra, que es de lo que estamos hablando, sí. Sustituye a todos esos trabajadores y campesinos por una sola máquina, bueno, que corta el arroz. Y eso en el campo, en la ciudad. Eso es para poner un ejemplo de lo que estamos hablando. En la zona industrial, una sola. Si uno ve las empresas a cuánto se reducen, la situación es peor. Porque todavía en el campo todavía se usa mucha mano de obra. Pero aquí hay empresas, tú vas, por ejemplo, la Corporación de Electricidad, la compañía de teléfono. ¿Cuántos trabajadores tenía hace 30 años? No, trabaja con el 10% ahora, todas esas empresas. Claro. Y toda la mano de obra queda desplazada. Ahora, en la globalización, como hablamos al principio, una de las cosas que quiere es que haya un pensamiento único. Quiere decir, que solamente haya una voz y que todo el mundo hablemos de lo mismo. O sea, quiere decir, la competencia, el mercado, la eficacia, la privatización. Y nosotros los trabajadores tenemos que mantener nuestras propias ideas. Quiere decir, las ideas nosotros no podemos negarlas, son parte de nuestra condición humana. Y una de las cosas más importantes para toda persona humana es tener sus propias ideas. No es repetir lo que dicen los otros y entrarnos en el mismo lenguaje, sino nosotros crear y mantener nuestro propio lenguaje. Quiere decir, nosotros debemos reflexionar y las ideologías hay que mantenerlas. O sea, los principios ideológicos, la ética, los valores, los principios son cosas inmanentes en la persona humana y nosotros no podemos negar eso a cambio de la globalización. Quiere decir, las ideas son posibles, son necesarias, pero además de eso, a nosotros nos corresponde crear un proyecto alternativo. O sea, en el Foro Social Mundial han creado ideas de que es posible otra ciudad. Es posible otro pueblo, es posible otra idea, otro sistema, no solamente la globalización. Este grupo del Foro Social Mundial, que comenzó, uno de ellos, Ramonet, un director de un periódico, Le Monde Diplomatique de Francia, ellos, ¿en qué se basaron? Bueno, si nosotros no estamos de acuerdo con la globalización, hay que presentar proyectos alternativos. Y en eso se está trabajando en muchos países, la creación, hay un movimiento que se llama ATAD, que es un movimiento, un nombre muy largo, porque es sobre la tasa Tobey. Tobey es un economista que él tiene unas ideas de que los países ricos tienen que pagar una tasa para ayudar a los países pobres. Yo quiero hacer una puntualización, porque me llama y me mueve a preocupación el porcentaje que usted señalaba ahorita, que es el que termina siendo o haciendo la operación dentro de ese sistema, dentro de ese esquema de globalización. Estamos hablando del 10%. Entonces, lo que es la mano de obra y la integración del hombre, ¿verdad?, al trabajo, se reduce de un 100% a un 10%. En términos generales. En términos generales. Entonces yo pregunto, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué está pasando? Se está creando lo que se llama el sector informal. Hoy día, en República Dominicana, de cada 100 personas que trabajan,
57 están en el sector informal. Que incluso ayer hablábamos precisamente. ¿Por qué 57 de ese está en tema. el sector informal? Porque ya el sector formal, o sea, el trabajar en una empresa 8 horas al día durante 4 o 5 días, ya eso Se ha reducido a un reducido. porcentaje muy mínimo. Muy mínimo. Entonces la gente tiene que salir a buscar otro tipo de trabajo, que no importa lo que haya, lo que venda, sino lo que se llama el sector informal, pero no tiene salario, no tiene regalía, no tiene seguridad social. Podemos poner Y ejemplos. Hay mucho. El que vende mango en una esquina. Bueno, el que en el vende la transporte, tarjeta que hablábamos ayer incluso. en el transporte. Y El sector, es exactamente. una parte importante del sector informal. Todo esto es producto de los resultados de la globalización, que ha sacado del mercado a ese tipo de personas. Ahora bien, nosotros como trabajadores, ¿cuál es nuestro pensamiento? No, nosotros somos personas humanas. Nosotros tenemos que luchar por la justicia social para llegar al bien común. No al mercado, sino al bien común, quiere decir el bienestar de la mayoría del pueblo. Nosotros no somos mercado, nosotros no somos mercancía, nosotros no somos animales, nosotros somos personas humanas. Y ese pensamiento es diferente a la globalización. Entonces, Claro, nosotros debemos mantener eso, y eso tiene que ser partir de qué? De las necesidades, los problemas y las aspiraciones que tienen los trabajadores, para que nosotros podamos interpretar cuáles son los problemas que nos están afectando, entonces buscar solución a esos problemas. Tú hablaste anteriormente en el campo, ¿cuál es el problema fundamental? Aquí en República Dominicana hay sectores que quieren desaparecer la reforma agraria. ¿Por qué? Y tú explicaste. En el sistema de reforma agraria hay los parceleros. ¿Qué son los parceleros? Claro. A las personas que se le han dado parcelas. Claro. Y esas personas, por ejemplo, en la producción de arroz, como tú lo dijiste, ellos producen un 58% de la producción del arroz nacional. Claro. Un grupo de parceleros privados fuera del entorno oficial. Entonces, hay sectores en este gobierno que quieren eliminar la reforma agraria. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en Montecristi, eso se lo vamos a dar a una empresa vasca de España que va a venir y va a montar un sistema nuevo. Sí. De ellos. Donde no habrán trabajadores. No habrán trabajadores, sino eso es para un país. Y así se están haciendo negocios. Entonces, en el campo, uno de los factores principales es la reforma agraria. Y tiene importante. El otro sector es lo que se llama la seguridad alimentaria. Quiere decir, en el campo hay que producir para ellos y para los urbanos. Y además de eso, para la exportación, si es posible, ahora que estamos en el Tratado de Libre Comercio. Quiere decir, nosotros tenemos que presentar proyectos alternativos y los derechos que nosotros tenemos no debemos dejar que el sistema de la globalización arrase con esos derechos que tenemos los trabajadores. Gómez Cerda, prácticamente preocupándome por el contenido, por el fondo de lo que estamos planteando, que es un gran problema nacional, internacional y mundial. ¿No ha pensado usted que el foro alternativo pueda tener núcleos en diferentes países, si es que todavía no lo tiene, y que haya en la República Dominicana, ejemplo, que haya una oficina o que haya un departamento que funcione aquí para que se hagan propuestas que vayan en beneficio? En Europa se ha constituido eso, en América Latina ha sido más difícil, de aquí de República Dominicana hemos participado varias personas en los grupos. Yo participé en representación de una federación mundial que yo representaba, en el foro que se hizo el primero en Brasil. Ahora se ha cambiado, se está hecho en Brasil, se ha hecho en India, se están haciendo regionales, pero ahí hay de todo. Quiere decir, los foros alternativos hay personas preparadas, hay de todos los sectores, de trabajadores, de estudiantes, de todos los sectores. No hay una compenetración todavía ideológica de qué es lo que se quiere, sino es buscando algo alternativo, que es un ejercicio que se está haciendo muy importante. Ahora, nosotros, frente a la globalización, el movimiento sindical, primero, nosotros tenemos que reafirmar nuestra autonomía e independencia de los trabajadores. Los trabajadores no podemos caer en la repetición de lo que dicen los que representan la globalización, de entrar en el problema de la competitividad. No, nosotros no somos competitivos, nosotros somos una sola clase social. Sin importar no importa a qué partido usted pertenezca, el partido político que intervenga
Porque usted sabe bien que la política se interviene y, Sí. y se mete a... Entonces, el movimiento sindical tiene que tener su característica, o sea, tener autonomía e independencia frente a quienes, a los gobiernos, a los patronos y a los partidos políticos. Quiere decir, los partidos políticos, como su nombre lo dice, son organizaciones policlasistas, donde entran todas las clases sociales. Pero hay un trabajo que hay que hacer ahí, Los y sindicatos, es depolitizar, bueno, que es un trabajo que habría que hacerlo. bueno, Es muy difícil. yo ese repito, transfer, no pero hay que despolitizar, hacerlo. o sea, el movimiento sindical es político. Lo que debemos de ver es los partidos políticos, es lo que divide. Cuando hablo de depolitizar, me refiero a sacar a los partidos políticos de los gremios laborales. O sea, no sacarlo, pero que no se discuta que el sindicato no sea un instrumento de los partidos políticos, sino un instrumento de la clase trabajadora. Los partidos, como yo dije, son organizaciones policlasistas, los sindicatos son organizaciones monoclasistas, quiere decir, donde entra una sola clase social. Los patronos tienen objetivos diferentes a los trabajadores y los gobiernos, bueno, tienen que ver con todo. Pueden defender en un momento a los empleadores, en otro momento pueden defender a los trabajadores. Entonces, para enfrentar la globalización, los sindicatos primero tienen que tener su propia identidad. Si no tenemos nuestra identidad de clase social, de trabajadores, entonces podemos fácilmente caer dentro de la trampa de la globalización. Ahí juega un papel determinante, como es verdad, el caso de la concientización del sector laboral, de la educación también. Y la educación del sector laboral en las instituciones u organismos que hay destinados para tales fines. En este país lamentablemente no tenemos mucho. Tenemos apenas el INFAS en el 12 de Jaina, en Jaina, y creo que es el único que tenemos ahora, aparte de Infotet, que hace algún tipo la educación y la labor, concientización necesariamente no tienen que tener institutos o locales. Ese es un proceso que se puede hacer en cualquier país. Pero yo hablo de la educación. Entonces, en términos general, para la clase laboral. Entonces, bueno, ¿qué cosas nosotros tenemos que concretizar? O sea, si nosotros somos la clase trabajadora, nosotros tenemos que estar unificados todos los que estemos en la clase trabajadora. Sean trabajadores en sindicatos, sean mujeres, jóvenes, cooperativas, campesinos, pobladores, no importa el sector donde tú estés, sino si tú eres de la clase trabajadora. Quiere decir, la globalización como sistema económico y político ha tenido éxitos. Sus éxitos han sido económicos, han sido de dinero, y del mercado, pero ha creado el desempleo. El gran problema del mundo de hoy es la cantidad de desempleados que no tienen dónde buscar. Esos desempleados, ¿en qué se convierten? En emigrantes. Tienen que irse a otra parte. ¿Por qué vienen los haitianos? Parte de ellos. ¿Por qué los haitianos vienen aquí? Hay otra parte que se dedica a otras actividades delictivas. Sí, aunque en un porcentaje reducido, pero en todas partes del mundo y en toda la historia, la emigración parte de cuando tú no tienes posibilidades de un empleo seguro en tu país natal. Por eso tenemos tantos dominicanos en Puerto Rico, en Nueva York, tantos haitianos aquí, y hay una emigración constante de todo eso, donde los que tienen menos posibilidades van a los países donde hay mayor posibilidad. Ahora, la globalización para los trabajadores hasta ahora, en la mayoría de los casos ha sido dañino. Fundamentalmente, ¿por qué? Primero, porque considera al trabajador como una mercancía, y nosotros no somos mercancías, nosotros somos personas humanas. Segundo, el problema, repito, del desempleo, la globalización a través de la tecnología, de la informática, de todas estas cosas, va creando un espacio que desplaza el trabajo humano. Y nosotros, en ese sentido, el movimiento sindical tenemos que tomar conciencia de que ese sistema tiene cosas nocivas, perjudiciales para los trabajadores, y que nosotros tenemos que estudiarlo, nosotros tenemos que analizarlo, para ver qué tenemos que aceptar y qué tenemos que rechazar, porque no quiere decir que todo el sistema de globalización es malo, es bueno. Por ejemplo, si nosotros cogemos los medios de comunicación, las comunicaciones electrónicas son positivas. El foro alternativo, que hablábamos ahorita, debe tener, imagino que usted lo sabrá, un programa a ejecutar, un programa donde trate de insertar sus planteamientos en los organismos que debe darse a conocer,
para que entonces se utilicen los medios de comunicación El problema es que y se trata de hacer el trabajo de orientación. el foro ha comenzado para no tener resoluciones, quiere decir, no tomar acuerdos. Los acuerdos son los que crean mucha división. Y solamente se ha convertido hasta ahora en un foro para presentar